Esta noche tenemos una gran bendición de que por segunda vez nos acompaña acá trayendo la palabra el hermano José. Así es que quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor por su vida y esta noche trajo preparado el estudio para nosotros. Gracias, hermano. Una bendición tenerlo por acá otra vez. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga, hermanos, a todos, otra vez aquí en la iglesia, ¿verdad?, del Señor. La semana pasada me dispuse a venir aquí, pero nos dio la noticia el Señor que ya era hora, ¿verdad?, que mi esposa iba a dar a luz a mi hija Esther. Aleluya. Ahora, gracias a Dios, nosotros somos 4 en la familia. Gloria al Señor. El pastor me comentó que ya habían estado estudiando el libro de Ruth. Incluso la semana pasada yo ya había leído el libro de Ruth porque sabía que el estudio del miércoles, el pastor previamente dicho, íbamos a leer Ruth capítulo 2, ¿verdad? Entonces, espero que tú sigas la misma frecuencia con la que el pastor está dando estos estudios, porque en el orden Dios también se manifiesta, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 13:40 dice que todo lo que se haga dentro de la iglesia, hágase decentemente y con orden. Y Dios se manifiesta, porque Dios quiere que ordenemos nuestras vidas. Gloria al Señor. Para los que veo personas que no los había visto, yo vengo de la iglesia Primera Iglesia Bautista de Shafter con el pastor Armando. Dios me los bendiga de parte de la congregación y de parte de él también a todos ustedes. Ahora sí, hermanos, si se pueden poner de pie para leer Apocalipsis capítulo 22, 20 al 21. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, por darnos este estudio, Señor, y la capacidad de entender y comprender, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, para edificar nuestra vida, Señor, para edificar el cuerpo que es de la iglesia, Señor, de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de los pastores, Señor, por la vida, Señor, de cada hermano que está aquí, Señor, haciendo, Padre Santo, pausas en su vida, Padre, para atender tu llamado, para atender a tu voz. Gracias, Padre Santo, por este momento. Danos sabiduría y entendimiento de todo lo que tú has de mostrarnos, Señor, en esta noche. Edifícanos, Señor, en la roca, Padre, en tu palabra, Señor, para poder, Señor, hacer frente a todas las acechanzas del diablo, Padre, y mantenernos firmes y que nada, Padre, nos haga andar en la deriva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. En el contexto, hermano, de lo que habían estudiado la semana pasada con nuestro pastor Rolando, vieron que en la historia de Ruth, hermano, es un relato central en el Antiguo Testamento que apunta a Cristo. Toda la Biblia, hermano, apunta a Cristo. El objetivo nosotros como cristianos y por qué nos apasionamos por Cristo es ver en qué parte de la Biblia Dios se manifiesta. Recuerden que en el Antiguo Testamento todo es sombra de lo que ha de venir. Amén. Y todo después de Cristo siempre apunta a Cristo. En eso nosotros vemos que la historia de Ruth, hermano, nos relata una historia de lealtad hacia Noemí y también con el matrimonio de Boaz que vamos a ver en esta noche. También, hermano, en esta tarde, también vemos que la descendencia de David vendría por los hijos de Ruth que va a tener con Boaz. O sea que, de cierto modo, Noemí está haciendo un precursor, Ruth está haciendo un precursor de que los gentiles, porque Ruth es gentil, también entrarían al reino de los cielos. A través de un matrimonio, a través de un pacto con Cristo, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Ruth está haciendo sombra de eso. Está evangelizando el libro de Ruth a todos los que leerían el libro de Ruth. Recuerden que hasta este tiempo, incluso antes de Jesús, no tenían la Biblia como nosotros tenemos, ¿verdad? Los 66 libros no los tenían. Entonces, con lo que ellos tenían y lo que se iba escribiendo en la historia, tenían que ver la forma en que Jehová estaba hablando al pueblo. Aquí Ruth es la representación de la iglesia, pero no de los judíos, sino de los gentiles. Amén. Gloria a Dios.
También en el libro de Ruth, hermanos, solamente para contexto, nos va a hablar acerca de la redención, que va a ser cómo Dios quita los pecados de nosotros, cómo nos toma, nos redime y nos injerta en el pueblo de Dios. Aleluya. Antes de entrar al estudio, hermano, como introducción, ahora que me tocó ponerle de nombre a mi hija y ver los significados y la preocupación de qué significaba, estuve buscando los significados de los nombres que habla acerca de Ruth, tanto Elimelech, Ruth, Noemí, Boaz y todos los personajes. Y vamos a ver cómo tiene relación el significado de los nombres para entender por qué se llaman así. Fíjense, hermano, Elimelech se compone de dos partes: Eli, que significa Dios, y Melech, que significa rey, que es traducido, se puede decir, Dios es rey. Hasta ahí Elimelech, cuando empieza toda esta escasez, el nombre todavía siguiendo en su pueblo, aunque había escasez, el nombre tenía significado de sus padres, cómo querían que ese hijo viviera, sabiendo que Dios es rey. En el libro de Ruth, hermano, también encontramos Kelión. Y fíjense lo que significa Kelión. Bueno, antes de Kelión, Noemí significa dulzura, mi deleite o mi encanto. Y vemos que eso fue lo que cautivó a Ruth, ¿verdad? De que halló encanto, dulzura a través de Noemí y de sus tradiciones, como su cultura, su Dios, que todo después adoptaría. Fíjense, hermano, Kelión, y aquí empieza. Cuando Elimelech y Noemí van a la ciudad de Moab, fíjense, hermano, ya su distorsión del significado de los nombres empieza a tornarse de una forma ya pagana, mundana. De igual forma, cuando nosotros salimos de la iglesia, y porque mi familia se apartó 10 años después de estar nosotros congregando, mi padre se apartó 10 años y sus hijos ahí vamos siguiendo. A mi hermano más pequeño, porque miraba en la academia todos los días, le pusieron Yair. Ya un nombre de un famoso y de un artista, sin importar el significado. ¿Ven lo importante de por qué Dios nos tiene en esta atmósfera segura a través de un pastor, de las oraciones de los hermanos? Yo me siento protegido cuando vengo a la iglesia, hermano. No porque me ven grande o fuerte, basándome o jactándome en mi fuerza, sino que la oración tiene poder. El compañerismo aquí entre hermanos tiene protección. Y no digamos, hermano, la protección divina de Dios. Pero ¿qué significa Kelión? Desgaste o consución. Podría, hermano, esto aludir a la muerte prematura de los hijos de Noemí, quienes mueren sin descendencia en Moab. Y Malón significa enfermedad o debilidad. La Biblia no dice de qué murieron, pero basando al significado del nombre de Malón, podríamos deducir que murieron acerca de una enfermedad, ¿verdad? Que les pudo haber venido, no dicen los tiempos, pero murieron los dos hijos de Noemí. El significado de Orfa, hermano, fíjense, significa cuello o gacela. Y hace una ilustración, hermano, entre la comodidad de donde vivía Orfa y Ruth y la fe. Que Ruth siguió la fe y Orfa decidió quedarse en la comodidad. ¿Recuerdan cuando a Abraham se le hizo el llamado que dejara su casa y su parentela? Si él fuera preferido la comodidad de su casa y la familia, pues no fuera alcanzado las promesas y su descendencia, millares de estrellas y como la arena. Aquí Ruth representa la fe y también entre lo familiar y lo desconocido. A veces, hermanos, nos arraigamos tanto a la familia y a lo que conocemos que nos da miedo, porque Dios es espíritu y está desconocido para los ojos incrédulos, pero para cuando nosotros nos indagamos en la palabra y empezamos a conocer a Dios, somos capaces, hermanos, de dejar todo y seguirle, porque habremos conocido la verdad, habremos conocido quién es Jesús y Él es Dios. Ruth significa compañera y amiga en hebreo, como el pastor lo dijo la semana pasada. Vimos cómo Ruth empezó a mostrar el significado de su nombre, siendo una compañera y una amiga fiel, leal a Noemí y a todo lo que conllevaba Noemí. Gloria a Dios. También en el capítulo 2, cuando el pastor empezó a ingresar en el capítulo 2, Ruth fue a espigar
Pero qué curioso, hermano, que Ruth se empieza a amparar por la ley. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Ruth, siendo un trabajo de pobres, porque en Levítico 23:22 decía: cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para que el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Jehová ya había instituido que todo lo que cosecharan tendrían que dejar sobra, pensando en los pobres y para el extranjero que no tuvieran dinero. Entonces Ruth, siendo una mujer, no se aferró a mujer y no, yo no me voy a ensuciar mis uñas, yo no me voy a ensuciar entre las espigas. No, ella fue humildemente, hermano, y trabajó en el campo, solamente para que la ley ya la estaba comenzando a amparar. Fíjense, hermano, todo lo que vamos a ver en esta tarde, la ley ampara hasta cierto punto, pero cuando no podemos ir más allá, está la gracia y la misericordia de Dios. Porque de donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y humanamente podemos conocer cosas, pero espiritualmente podemos entender los misterios de Jehová. Todo aquello que estuvo oculto, dice el Señor que ahora se nos revelaría, porque ya no seríamos más siervos, sino amigos. Gloria a Cristo Jesús. Y ahora sí, hermanos, Ruth capítulo 2, 13 al 16, lo vamos a leer ya entrando en el estudio de esta noche. Gloria a Dios. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Vos estaba tratando con amor, con aprecio a Ruth y dejaba espigas extras, hermano, para facilitar el trabajo de Ruth. Vos estaba empezando a amar a Ruth. Una vez, hermanos, que el Señor nos reconoce como sus hijos y empezamos a ser la niña de sus ojos, hermano, Él empieza a consentirnos. Él empieza a amarnos de una forma incomprendible. Nos sentimos hijos amados. Si tú te sientes buscando el amor de tu pareja, aferrándote al amor de tus amigos, de tu jefe, el intentar caerle bien a todos, hermano, probablemente no has conocido que el valor principal como hijo de Dios te lo da Él, el que te creó, el que te engendró en el vientre de tu madre, y desde ahí Él te vio. Gloria a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Él nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos y facilitarnos. Vos estabas siendo humanamente dejando espigas para facilitarle el trabajo. Yo incluso cuando la gente empieza a conocer que soy cristiano, al principio ejercen mucha presión, pero después cuando ven la fidelidad y la constancia en tus trabajos, después te empiezan a facilitar tu trabajo, empiezan a darte favor, empiezan a ayudarte en tu trabajo cotidiano. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, nosotros prosperamos en todo, porque aquel que bendice al pueblo es Dios. Él nos compró, somos de su redil. No somos extraños de Dios. Amén. Amén. En el versículo 17, hermano, y es importante que tú sigas la secuencia de los versículos. Cuando yo vi la predicación por internet, gracias a Dios por la tecnología del pastor, que no me la perdí, no hubo pretexto de decir: mi hija nació, me excuso, Señor, ante ti. No, lo pude ver en el internet y ver que el orden con el que iba predicando y la precisión de los versículos, pero podemos profundizar y detenernos. Nadie nos va apurando, hermano.
Si así no acabáramos el libro de Ruth, hermano, y Cristo viniera, habríamos alcanzado la meta, porque el chiste no es correr ni lo que camina, sino mantenernos, el perseverar, el llegar. Gloria a Dios. Dice en el 17: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Fíjense, hermano, un efa de cebada es una cantidad muy generosa. Y cuando yo miré que el fruto del trabajo y el arduo trabajo de Ruth había dado no solamente lo necesario, sino que sobreabundó, me pongo a pensar yo que en nuestro estudio diario, hermano, cuando verdaderamente le dedicamos tiempo a una hora, a media hora de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora, las recompensas y los beneficios después son mayores, hermano. Muchas veces el cristiano, cuando se aparta y no le pasa nada, cree que es porque todavía no ha desagradado a Dios. Piensa que todavía el favor lo lleva consigo en su intelecto, en su esfuerzo. Pero Dios recuerda y Él es fiel. Y aunque tú te vayas a la iglesia, puede que las promesas te sigan, pero va a haber un tiempo donde se van a acabar. Y va a ser necesario que Dios te llame. Por eso, hermano, Dios nos da un tiempo de compensación para que reflexionemos y regresemos a su estrado, para que regresemos ante su presencia. En vos vemos ilustrado, hermano, muchas de las excelencias de Cristo. Vos, en esta historia, es Cristo. Ruth es la iglesia, hermano. Y fíjense, hermano, vos era un hombre de grandes riquezas, como nuestro Padre Celestial. Tenía compasión del extranjero que no tenía derecho a sus favores, como nuestro Padre que es compadeciente con nosotros. Sabía todo acerca de Ruth antes de que ella le conociese. Y humanamente vos fue a preguntar quién era esa mujer. Pero Dios, siendo omnisciente, Él lo sabe todo. Y cuando nosotros nos venimos y se nos presenta el Dios que hizo los cielos y la tierra y nos asombramos, Dios ya nos conocía y esperaba, añoraba ese tiempo de encuentro con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Le concedió protección y prosperidad para el futuro. En todo esto podemos ver a nuestro Jesucristo Redentor. Él se preocupa por nuestras necesidades, Él se preocupa por lo que nos falta. En el capítulo 18, lo vamos a leer hasta el 23, dice, hermano: y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había escogido. Sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que ha muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. El consejo de Noemí, hermano, de quedarse en los campos de Booz era prudente, era sabio. Y vemos aquí a Noemí ya tomando un pastorado, una figura de pastorado a Ruth. La empieza a instruir, la empieza a aconsejar. ¿Y todo por qué, hermano? Porque Ruth no conocía las tradiciones y las costumbres de las culturas judías. Nosotros, hermanos, no conocemos las tradiciones y en la atmósfera que se movía Jesús. Para eso,
Dios ha puesto pastores que indagarán y buscarán y se capacitarán para instruir al rebaño. Y así nosotros podamos rescatar el conocimiento de Jesús sin la religiosidad, sin poner piedra de tropiezo como los fariseos y escribas, sino llevándonos a la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El pastor, hermano, siento apto para enseñar, como lo podemos ver en Timoteo y en Tito. Instruye a las ovejas con consejos llenos de sabiduría. Y Noemí estaba haciendo eso con Ruth. Ahora nosotros, identificándonos como iglesia, tu pastor te instruye, te llama la atención, te aconseja. Todo para que no hagas oídos sordos, sino porque así se le mandó el conocimiento que él tiene. Nosotros tampoco debemos extraviarnos, hermano, en la provisión y protección prometida del Señor yendo a otros campos. No nos tenemos que extraviar, hermanos, buscando la gloria de Dios en preceptos de hombres, en cultura, en lo que tú crees que es correcto para Dios. Si Dios no lo mandó, no es correcto. Si la gracia de Dios y la misericordia te llamó a ti para permanecer en un lugar, mantente. Persevera, echa raíces. Muchas veces de los hermanos que se intentan cambiar de iglesia, que me piden consejo, y yo les digo, Dios te va a llamar y te va a responder, te quedes o te vayas, ya sea que fue una buena o una mala decisión. ¿Por qué? Porque Dios capacita en el consejo no para ponerle como un látigo y llevarlo como un burrito, sino que en el consejo hay sabiduría. En Proverbios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso, si tú tienes a un hermano, a un pastor, a alguien cerca, a un amigo, deja que te instruya, deja que te aconseje, siempre llevándonos a Cristo. El pastor tiene el deber de advertirnos del mal por venir, hermano. Por eso, si tu pastor solamente habla de prosperidad y el bien que te va a ir, cuidado. Él tiene que advertirnos de la ira venidera, del infierno y también de las consecuencias del pecado. También de todo lo malo que se mueve en el mundo, de los tiempos cambiantes y qué cosas afectan a la familia, a tu fe, a tu caminar en la iglesia. Y el pastor tiene la capacidad de envolverse en todo este conocimiento para advertirnos. Noemí, teniendo una relación más estrecha con Dios, más conocimiento de cómo era Jehová, empezó a instruir y poner a Ruth en el lugar adecuado, y empezó a decir, a ver Ruth, que ya todas las piezas se estaban poniendo en su lugar. Que Noemí empezó a ver que Dios se estaba moviendo en la vida de Ruth. El pastor tiene que tener la capacidad de ver cómo Dios se mueve en tu vida. Y así, de igual forma, él tiene que tener la capacidad, si es Dios o Satanás el que está obrando en las personas. Muchas veces has intentado creer y ir a una dirección creyendo que es Dios. Y cuando dejas el consejo, cuando menosprecias la instrucción, tiendes a equivocarte. Y por eso es importante acudir a nuestro pastor, avisarle todos los movimientos y lo que haga. Y el pastor tiene que tener esa confidencialidad y esa privacidad de guardarlo y aconsejarte, como Noemí lo estaba haciendo con Ruth. Ahora sí, hermanos, pasamos al capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 1, y dice así. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he buscado hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Cuando vos estaba yendo a aventar las parvas de la cebada, que es difícil de entender, solamente, hermano, es el proceso de aventar el grano hacia arriba con una pala, y cuando lo hacían como a medianoche, para que el viento arreciara más, aventaba y quitaba lo que no era del grano. Teníamos que entender qué es eso para ver en qué lugar se encontraba vos. Y fíjense, te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Era es trillar. Normalmente vos
en esa noche se iba a encontrar como en un molino, y normalmente es un campo espacioso donde ahí se trillaba el grano y del trigo para limpiarlo. Y allí iba a estar vos, y Noemí lo sabía. La palabra conocer, hermano, aquí que dice, y le darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Me pasé más abajo. En el 3 dije, te levantarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. La palabra conocer, hermano, solo se refiere a presentarse a alguien. No es la misma palabra de conocer en Génesis, que ya implica un acto ya físico con el cual tienen hijos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando nosotros pasamos intimidad con Jesús, hermano, no se refiere a un acto íntimo entre parejas, sino a conocer espiritualmente a Jesús. Nosotros apelamos a la sangre de Cristo, hermano, para nuestra redención, ¿verdad? Y aquí Ruth estaba apelando a la ley, porque Noemí conocía la ley. Gloria a Dios. En el versículo 4 nos dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Por raro que parezca esto, hermano, estas instrucciones no había en ella nada inapropiado, no era nada indecente, eran culturas y tradiciones que ellos tenían. Una vez que Jesús nos acepta, hermano, Él nos deja saber todo lo que un hijo o un amigo ha de saber. Y todo eso lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la palabra. Vos se encargaría que una vez que Ruth se presentara a él le iba a explicar todo. Una vez que nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, hermano, ahora Él es el que se preocupa por nuestra seguridad. Ahora Él es el que pelea por nuestra protección y seguridad. En el 5 dice que ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Cuando el pastor o un líder nos explica, hermano, que Jesucristo se encargará de todo y nos aconseja y nos pide, hay que actuar como Ruth. Haré todo lo que tú me pides, siempre y cuando tú entiendas que tu pastor fue puesto por Dios y que tiene temor de Dios. Tú te puedes someter voluntariamente y saber que tu pastor quiere el bien para ti. Ruth sabía que Noemí quería el bien para ella y que cuando conociera a vos le explicaría todo. ¿Iría Ruth con miedo, con angustia, con preocupación, con incertidumbre? Pues Ruth, siendo extranjera, hermano, de las costumbres israelitas, tuvo que ser instruida a detalle por Noemí. Y así muchas veces la gente entra y no es cristiana la iglesia, hermano. No es cristiana la gente que entra a la iglesia. Pero el pastor instruyendo, con paciencia, con amor, puede hacerle entender que cuando conozca a Cristo, que ponga su fidelidad, su confianza completa, que no dude, que no tema de Dios. Así Noemí estaba capacitando a Ruth, que fuera sin temor, que confiadamente entrara a su aposento, porque era algo íntimo, donde dormían en esa noche. El dormir, acercarse, un hombre y una mujer era íntimo. En esa intimidad, el pastor y cualquier predicador nos motiva, nos empuja a ese encuentro sobrenatural que cambiaría nuestras vidas, que nos redimiría nuestro Señor Jesucristo, y por fin, hermano, una vez en nuestra vida, ser feliz. Amén. Ruth, ¿tú crees que no añoraba la felicidad? Claro, y fueron las buenas decisiones las que lo orillaron a llevarse con Noemí. A ti, a lo mejor tú, como has podido pastorear a un joven, a un hombre, a un amigo, que ven en ti fidelidad, amor, pasión por tu Dios, como lo tenía Noemí. Y esa intriga y esa ilusión fue la que Ruth aceptó para su vida, y después lo llevarían a vos, siendo solamente una ilustración de Jesús, a tener ese esposo añorado. Gloria a Dios. En Deuteronomio 25:5 dice, hermano, cuando hermanos habitaren juntos y murieran algunos de ellos y no tuvieran hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y lo tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Fíjense, hermano, esta se llama la ley del levirato.
Y esto, hermano, está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Noemí estaba instruyendo con lo que conocía. No exactamente estaba predicándole a Jesús, pero la palabra, todo apunta hacia Dios. Todo apunta hacia la misericordia y la gracia de Dios que estaba haciendo con Ruth, una persona viuda que tenía que dejar descendencia a través de esto, del matrimonio, de la ley del levirato, para poder redimir a Ruth. Y en esta forma, hermano, podemos ver que Dios halló la forma, en la forma sobrenatural de redimir al hombre. Muchos creemos que Dios se olvidó de su ira, que olvidó su ira y solamente se olvidó y perdonó los pecados. Y no, la ira de Dios tenía que ser saciada y sería a través de la justicia de Jesús. Solamente la ira, entre la ira y el mundo, se puso Jesucristo y recibió todo el castigo que nosotros recibiríamos. Esa es la forma en la que Jesús estaba apelando. Él tomar el precio de nuestros pecados en sus cuerpos, y Ruth estaba apelando a la ley del levirato, que también se podía amparar en eso. Fíjense, en el versículo 6 dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Donde dice era, es un lugar donde hay un molino y mucho grano. Ruth fue obediente, hermanos. Nosotros somos obedientes cuando el pastor nos da un consejo. Y esa es una pregunta retórica. ¿Somos obedientes? Quiero que tú la contestes. Cuando el pastor nos da un consejo y está instruida a través de su palabra. Si queremos alcanzar la gracia y la misericordia como Ruth lo está teniendo, hermano, es importante que seamos fieles. Es importante que seamos obedientes. Porque en el versículo 7 dice: y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del monte. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Aquí se da ese encuentro tan añorado, hermano. Es como una película de amor, ¿verdad? Vos está teniendo, a pesar de que ya le conocía, a pesar de que ya sabía quién era, él mira a esa mujer ya con ojos de amor. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios está ya cambiando el corazón de una persona. Y solamente le falta ese empuje, ese encuentro espiritual. Ya no importando lo que piensas, lo que ves y lo que escuchas. Empieza a saciarte lo espiritual y lo físico empieza a tomar otro término, otro lugar en tu vida. Te das cuenta de que si tienes a Dios lo tienes todo. Empiezas a añorar lo espiritual, empiezas a poner tus ojos por lo venir y ya no te satisface nada de aquí. Ese encuentro tan añorado, hermanos, si fuera quedado hasta ahí, vamos a suponer que el libro de Ruth llegara hasta capítulo 2, versículo 8 y se quedara hasta ahí. Nosotros en la intriga podríamos pensar: ¿vos la aceptó? ¿La rechazó? ¿Se casaron? ¿Fueron felices? Pero gracias a Dios, hermano, nos desglosa más abajo en el 9 y dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo primero que pedimos a Dios es su favor, porque nos encontramos necesitados, porque nos encontramos desamparados. Y es importante que tú conozcas la condición de un pecador o de en tu propia vida el pecado, para que pidas la protección de Dios. El hombre no busca por voluntad propia a Dios, es Dios el que se atraviesa. Ruth estaba espiando, no precisamente estaba buscando la ley del levirato, no precisamente estaba buscando un hombre o marido, dice la Biblia, no estaba buscando un hombre rico, pero era de corazón humilde. Estaban empezando a ver frutos que lo llevarían a ella a que, en este caso, vos llamara la atención de esa mujer y vinieran todas estas bendiciones. En el 10 dice:
Y él dijo, bendito sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad? Haber seguido a Noemí. Y esta postrera, el haber hallado a vos, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y eso, hermano, lo podemos interpretar como los dioses que se mueven en la tierra. Ella no fue por los más jóvenes, no fue por los pobres o por los ricos, nada que se mueve en esta atmósfera. Dejó los dioses paganos para enfocarse realmente en Dios. El encuentro que nosotros podemos tener cuando dejamos todo eso es porque hemos conocido al Dios verdadero, al que tiene ojos, nos escucha, nos habla, que no está mudo, sino que verdaderamente tiene vida. Y aquí Noemí, haciendo énfasis, dejó a esos jóvenes, a los pobres y a los ricos, y se llevó a vos. Dios nunca rechaza, hermano, a quien viene contrito y humillado y tiembla su palabra. Amén. Nadie. Si tú o conoces a alguien que dice Dios me rechazó, no le ha conocido. Pero podemos confiar en estas palabras. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y Él no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ser ese tipo de persona que tiembla su palabra, con un corazón contrito y humillado, para poder hallar el favor de Dios, para poder permanecer con Él. Al momento de desechar esos dioses falsos, empezó a abrirle las puertas a Dios y a sus bendiciones, hermano. En el 11 nos dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una vez que el Señor te empieza a tratar como ese hijo amado, te empiezas a sentir apreciado, no de una forma bella, sino de valor, apreciado. En las manos de Dios nosotros tenemos mucho valor, hermano, pero en las manos de Satanás solamente, hermano, nos tiene como escoria. Incluso, hermano, si nosotros no tenemos el temor de Dios en nuestra vida y todas las buenas obras que podamos hacer, dice que para Dios son trapos de inmundicia. Entonces, nosotros tenemos que buscar con un corazón fiel a Dios y dejar que esas buenas obras habiten en un corazón contrito y humillado. Gloria a Cristo Jesús. Él empieza a resaltar nuestros atributos, nos empieza a decir, eres una mujer bella, en caso de una mujer, eres valiosa, eres una mujer virtuosa. Como vos empieza a resaltar a Ruth. Probablemente Ruth tenía un menosprecio hacia ella misma o no lo sabía, pero vos se lo recalcó, la hizo sentir amada y apreciada. En el 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día y él te redime, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues tú, pues hasta mañana. Aunque había surgido un problema, hermano, ya no era trabajo de Ruth. Cuando llegamos a Cristo Jesús, hermano, nos damos cuenta que va a haber problemas, ¿verdad? Pero ya no son tus problemas. Ahora Jesús quiere pelear tus batallas. Ahora Jesús quiere llevar tus cargas. Ahora Jesús quiere permanecer contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Pues indigno éramos, hermanos, para que ese tal Dios que nos amó de tal forma, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Él es el que se preocupa por nuestra vida y nuestro caminar. En el 14 al 17, hermano, nos dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, Él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde ella estaba, su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de lo que no vayas a tu suegra con las manos vacías.
En la espera de nuestro Señor Jesucristo, hermano, Dios nos ha capacitado con dones y talentos que vamos a ejercitar, a fin de que el pastor no haya siervos sin hacer nada, sino que estén llenos de esa capacidad que el Espíritu da, porque el Espíritu es el que da los dones a cada uno a su medida, conforme Él quiere, hermano. Nosotros podemos trabajar. Entonces, cuando vos manda otra vez con Noemí, siendo Jesús, y manda a Noemí para que espere a lo que va a acontecer después, nos damos cuenta que el Señor nos dejó aquí como pueblo, como linaje escogido de Dios, hermano, no huérfanos con el Espíritu Santo, pero sobre todo con dones, con talentos, y es necesario que los pongamos en obra, que los pongamos en marcha. Allí tú podrías llegar a acercarte a tu pastor y decirle: pastor, ¿me podría ayudar? ¿Qué don tengo yo? ¿Qué talento tengo yo? ¿Qué puedo servir? Por más pequeño que tú quieras minimizar una obra, limpiar los baños, barrer, hermano, para el reino de los cielos tiene gran valor, impacto. Lo importante es que seas un siervo fiel. En el 18, ya para terminar, hermanos, nos dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Noemí sabía que Boaz era un hombre de palabra y que se hacía cargo de lo porvenir, que había protección, que había un hombre, que haría bien cualquier mujer buscar un hombre como Boaz, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que ser ejemplo de Cristo, para que las mujeres añoren a un hombre cuidadoso, temeroso, amoroso, y así vas a encontrar una esposa. Esta es frecuentemente la parte más difícil de la fe, hermano, el esperar con paciencia, el no desesperar. Es que de nada sirve que haga esto, no veo los hermanos, no veo que la gente venga, no veo que haya un cambio en el corazón. Es la espera que desespera, podrías decirse, ¿verdad? Porque nos encontramos entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Y de cierto modo, cuando no hay paciencia, hay un tipo de orgullo, porque creemos que se haga nuestros tiempos. Y olvidamos que la paciencia, el fruto de la tribulación produce paciencia. Y cuando tú no ves los resultados y ves que todo está saliendo mal, te va a hacer a ti paciente, de que no solamente esperes aquí, sino que esperes a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que aparecen las dudas y entra la ansiedad, Dios nos pide paciencia. Amén, gloria a Dios. Si se pueden poner de pie, hermanos. Tengamos la esperanza, hermanos, de esperar a Jesús pacientemente y confiados. Y estaremos en las bodas del Cordero algún día. Y recordaremos que así como Ruth, todo fue un mal sueño, una mal pesadilla, lo podríamos ver así. Y en un momento y en abrir y cerrar de ojos, estar delante del trono de gracia, habiendo acabado la batalla, habernos Dios mirado con sus ojos de amor, con ojos de fuego, y haber visto que todo esto es verdadero, que nos movemos en un ámbito espiritual y no solo físico, que las palabras que Dios nos ha dado para proclamar son verdaderas, y hay poder y autoridad para desatar toda cadena y toda potestad que se mueven entre lo espiritual. Padre Santo que estás en los cielos, oh bendito Rey, gracias por este estudio. Gracias por moverte en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias por dejar esta historia, Señor, plasmada, y recordarnos que somos una iglesia amada y con mucho valor en tus manos, Señor. Y aunque a veces nos desesperemos, Señor, y aunque a veces, Señor, pongamos más nuestros ojos en los problemas, en las angustias o en las tribulaciones, sabemos hoy, Dios, que tú te encargarás de todo, que tú, habiéndonos escogido, Señor, y habernos puesto, Señor, el sello del Espíritu Santo, hoy vivimos confiados, Padre, de que un día tú vendrás y redimirás toda la maldad, Señor, la quitarás de la faz de la tierra, pondrás tu justicia, y nosotros diremos: gloria a Dios en las alturas, hosana al vivo, al Cristo, al ungido, al Rey de reyes y Señor de señores. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias por el pastor Rolando. Muévete en la vida de mis hermanos, Señor, y que hagan oído, Padre Santo, obediente a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te glorificamos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Amén.
van haciendo, hermanos, muchas gracias al hermano José, que esta noche nos dio la gran bendición de traernos el estudio, hermanos. De verdad que muchas de las veces el Señor nos habla de diferentes formas y algo que aprendí esta noche es algo que ya tenía tiempo que no me acordaba yo. Pues sí, hay muchos personajes en la Biblia que son tipos de la figura de Cristo. El tipo de la figura de Cristo es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces ahora aprendemos que Dios obró mediante la vida de vos para enseñarnos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que siendo nosotros pobres, Él siendo rico, hermanos, se humilló y se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y nos escogió. ¿Quién era Ruth en esos momentos, hermanos? No era nadie. Era una mujer que recogía las sobras de la cosecha. Pero en ese momento Dios vio con gracia a Ruth, así como nos vio a cada uno de nosotros antes de conocerlo, y dijo: algo tiene mi hijo, algo vio en nuestro corazón, y se presentó en nuestro caminar, como se presentó en la vida de Ruth. Ruth nunca se iba a imaginar, como decía nuestro hermano José, lo que le iba a tocar por esposo. ¿Cuántas mujeres no quisieran un esposo como vos? Yo creo que la mayoría, ¿no? Honesto, fiel, temeroso del Señor y aparte rico. Y eso fue lo que le tocó a Ruth, hermano. Entonces muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora en este momento, hermanos, no nos tocaba tenerlas. Tu casa, tus hijos, tu familia, tus nietos, tu trabajo. Pero Dios en su misericordia nos lo dio, hermanos. Y eso nos lo dio con un propósito: para protegernos y para hacernos verdaderamente felices. Amén. Así es que esta noche, si traemos alguna preocupación por ahí, yo últimamente he traído una, pero he decidido entregársela al Señor. Es un momento para que tú se la entregues, porque el enemigo lo que quiere hacer es que no disfrutes de lo que Dios te ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Principalmente libertad de la condenación, de la culpa del pecado. Y ya después nos ha dado todo por añadidura: nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra amada iglesia, hermanos. Así es que disfrutemos, seamos felices a pesar de lo que estemos pasando. Seamos felices porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, hermanos. Así es que le damos muchas gracias al hermano José por habernos traído este estudio. Continuamos avanzando, hermanos, en el libro de Ruth. Ya son nada más 4 capítulos en Ruth, así es que ya estamos prontos para terminarlo. Vamos a orar, hermanos, por nuestras queridas ofrendas. Le vamos a pedir por favor a mi amada esposa que pase a orar por las ofrendas, y a Elías ahora le vamos a pedir a Ezequiel que pase a recogerlas, por favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia, Padre, por lo bueno que eres, Señor. Te damos gracias por la palabra, Señor, que has puesto en el corazón, Padre, que has usado a mi hermano José, Señor. Sígalo usando, Señor. Sígalo llevando, Padre, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias porque nació su visita, Señor, y porque está bien de salud, Padre. Te damos gracias por las ofrendas, por todo lo que tú has sido con nosotros, Padre, por bendecirnos abundantemente, Señor. Padre, al que no tiene también bendice y abre las puertas, Señor. Y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Va pasando la ofrenda. Dígale al que tiene al lado: Dios te bendiga, y nos vemos con el favor de Dios el domingo. Tengan excelente miércoles. Nos despedimos también de las redes sociales. Un saludo para todos los que nos están viendo.